24 millones de municiones llegarán al país para la Policía Nacional. Con esta adquisición empezará un plan agresivo de capacitación y entrenamiento a los uniformados. El primer lote de municiones llegará al país el 8 de mayo. Son 14 millones de balas para armas cortas calibre 9 milímetros y para fusiles de largo alcance calibre 5.56. Fueron adquiridas a Estados Unidos para la policía con una inversión de $9.200.000. Esta munición se utilizará para operativos antidelincuenciales y para el entrenamiento de personal policial. El ministro del Interior informó que el segundo lote de 10 millones de municiones llegará a finales de mayo, adquisición que se realizó dentro del plan de fortalecimiento de la Policía Nacional. Entramos en un plan agresivo, no solamente de capacitación con arma corta, sino también con arma larga, que es lo que la nueva dinámica de la violencia le dice a la policía que tiene que estar. Parte de la estrategia de seguridad incluye armar y equipar a los integrantes de la unidad de mantenimiento del orden, que solo portaba escudos y toletes. Los ejes preventivos también ya tenemos que armarles con arma larga, eso es claro, sobre todo en los lugares que tenemos mayor violencia. En el plan de fortalecimiento consta la adquisición de nuevas armas, vehículos, cascos y chalecos. Y 2 policías fueron asesinados cuando acudieron a una supuesta emergencia de tránsito en el cantón La Troncal, en Cañar. Según el Ministerio del Interior, el ataque fue una retaliación porque los agentes abatieron a un delincuente. Diego Cuenca tiene el tema. Los policías fueron atacados a tiros por los criminales que iban a bordo de un auto. El doble asesinato quedó grabado por cámaras de seguridad en el cantón La Troncal, provincia de Cañar. Los fallecidos son los sargentos Iván Alcíbar y Henry Toalombo. Los oficiales pertenecen a la unidad de tránsito de la Policía Nacional y no portaban chalecos antibalas. El ministro del Interior, Juan Zapata, en su cuenta de Twitter, aseguró que el cobarde ataque fue una retaliación contra la institución, luego de que en un operativo policial abatieran a un asaltante y frustraran el robo a una agencia bancaria ubicada en el centro de esa localidad. Por ese acto delictivo, los agentes lograron capturar a otros 3 ladrones, tras una persecución que se extendió hasta el cantón El Triunfo, en Guayas. Policías y militares se desplegaron por el cantón La Troncal en busca de los criminales. La noche llegó a Guayaquil uno de los cuerpos de policías que fueron asesinados ayer en La Troncal, provincia del Cañar. Como ya veíamos en el cuartel Modelo, allí se levantó una capilla ardiente para que sus compañeros y familiares le den el último adiós. El comandante zonal William Villarruel lamentó el crimen que enluta a la institución. Escuchemos sus declaraciones. Inmenso dolor tanto para los familiares como para nuestra institución que lamentablemente pierde 2 compañeros que servían a su país, que servían a su patria. El señor era oriundo de La Maná, era un sargento primero, era casado, tenía 2 hijos, tenía 43 años, era oriundo de La Maná y lo van a enterrar aquí en la ciudad de Guayaquil. El otro compañero es un sargento primero, él fue trasladado a la provincia de La Suay. La tarde de ayer 2 personas murieron en medio de un ataque armado registrado en pleno casco comercial del Cantón Milagro en la provincia del Guayas. Hombres armados llegaron a una papelería ubicada en las calles 12 de febrero y 24 de mayo y asesinaron a un ciudadano, pero durante el ataque una mujer y otro señor fueron alcanzados por los disparos. Se conoció que la mujer falleció de inmediato. Qué lamentable. Tenía 35 años y según testigos estaba comprando útiles escolares. La policía está buscando a los autores de este violento hecho. En Mucho Lote, habitantes y padres de familia reclaman por el mal estado de los pasos peatonales que están ubicados sobre un canal de agua. Sí, Ítalo Ruiz acudió temprano al sector y tiene los datos. Ítalo, te escuchamos. Vean, cruzamos ahora el puente, estamos de este lado, ya lo hicimos un poco más temprano, pero para mostrarles realmente, acá también falta parte del enmallado de seguridad y este puente suena a cada paso que uno da y por donde sea, las latas sueltas. Vean ustedes, aquí el peligro no solamente es de que se caiga este puente, también de que de pronto quienes vienen por aquí, pues sufran algún enganche. Permítame, buenos días. ¿En qué pésimo estado que se encuentra este puente? ¿Usted cruza todos los días por aquí? Todos los días para ir a trabajar, sí. Oiga, hay personas que vienen en moto también sumándole peso y faltan barandas. Sí, señor. De verdad que le falta bastante. ¿Lo hace con cuidado? ¿Usted cruzan niños también por aquí? Sí, claro. Al ir al colegio siempre.
Bueno, le tengo un poquito de miedo también a veces. Ok, cruce con cuidado. Buenos días. Ahí va la señora, vea, cómo nos dice, ¿no? Que ella cruza con un poquito de miedo, pues y es obvio, porque ya estamos viendo las condiciones en las que están, ya les mostrábamos más temprano, ¿no? Vean ustedes, aquí hay más o menos un espacio de unos 60 centímetros. Tranquilamente, y quiera Dios no pase, algunos de los niños que, por ejemplo, estudian cerca de este lugar o que vienen ya saliendo de su jornada de otro sitio hacia su casa, vean ustedes, de pronto se enganchan con sus mochilas, su uniforme, o vienen tal vez un poco distraídos jugando y Dios no quiera, pues caen a esta zanja. Y lo otro es que, si se van enganchando también, el óxido puede provocarles algún tipo de infección, ¿no? Como tétano, por ejemplo, algún tipo de enfermedad, algún tipo de corte, realmente. Vean ustedes el estado en el que se encuentra, ¿no? Cómo se descascara esto realmente, vean, el estado en el que está. Se ve tranquilamente, vean cómo se descascara parte de la pintura, ¿no? El estado en el que se encuentra, vean cómo cae el óxido, ¿no? Ya lo decían los vecinos un poco más temprano. Es un puente que data de muchos años y que lo único que han venido a hacer es únicamente pintarlo. Vamos a ver si conversamos rapidito con una de las habitantes. Nos está esperando un momentito del otro lado de la calle. Ella ya cruzó hace un momento el puente y estaba incluso hasta con miedo de volverlo a hacer. Dice que así es todos los días, ¿no? El temor de cruzar por este puente, esta infraestructura dañada, con el miedo de que en algún momento caiga al agua. Buenos días. Me estaba comentando hace un momentito que este puente que data de varios años, lo único que vienen a hacer es medio pintarlo y nada más, pero no hay reparación. Allá vemos que incluso una parte de los durmientes ya mismo se cae. La lata está levantada, lastimosamente los señores lo que pasan de la moto es diario, no respetan, son más molestos que se ponen ahí, que sí dejen pasar. No, pues como si el puente fuera para ellos. Sí, los 3 puentes lastimosamente lo usan como vía para ellos. Sí, y justo lastimosamente ya que está aquí, las calles están puro hueco lastimosamente. Todas estas calles están con hueco. Esperemos que haya atención para aquello. Me decía, caballero, estos señores cruzan como si fuera un puente para vehículos y no es así. Vehículos y no respetan a las personas que pasan. Aquí pasan mujeres con niños, mujeres con discapacidades. Los niños que van solitos a la escuela. Los niños que van solos. Más que todas las personas con discapacidades que van, no respetan. Ellos tienen que hacerse a un lado porque para ellos como que el puente ha sido para los vehículos, en este caso las motos, ¿no? Ok, gracias. Don Roberto. Dígame. ¿Cree usted que este puente valdría la pena medio repararlo o mejor cambiarlo, tal vez por la seguridad de quienes lo utilizan a diario? Las circunstancias que estamos atravesando nosotros, creo que podrían hacer ellos repararlo, porque si vamos a esperar que lo vuelvan a hacer, eso sería para nunca volverlo a ver. De pronto lo quitan de ahí y ya no lo vuelven a poner. Tendríamos que poner el de caña cuando se lo puso inicialmente, pues, ¿no? Volver a lo de hace 7 años atrás, que era de madera, de caña, en la cual nosotros cruzábamos tanto las orquídeas como las orquídeas a muchos lotes. Ok, muchísimas gracias, don Roberto. Ahí ven ustedes entonces cuál es la situación que tienen estas personas acá en mucho lote y las orquídeas, ¿no? Vean ustedes, el peligro al que se exponen, la estructura realmente ya ha soportado bastante peso, no tiene ningún tipo de mantenimiento, ya es hora de que se lo pueda dar. Esperemos que cuanto antes, para quienes viven aquí, para quienes lo utilizan, pues haya la mejora que se está requiriendo. Ahí los dejamos con esas tomas nuevamente. 7 de la mañana, 39 minutos. Ayer habitantes del recinto Casas Viejas protestaron por el colapso de la única ruta de acceso a esa localidad. La prefectura indicó que intervendrá a la zona para las reparaciones. Henry Dueñas siguió el tema. Los habitantes del recinto Casas Viejas se tomaron la mañana de este martes el kilómetro 22 de la vía a la costa, luego del conducto Cajón colapsara por las lluvias y arrasara con un tramo de la única carretera de acceso a esa localidad. La protesta ocurrió 2 días después del desastre que dejó a más de 1000 familias incomunicadas. Realmente no hay atención en esta zona. Lamentablemente, como usted puede ver, las pérdidas también que se ocasionan aquí en el sector, y estamos ya prácticamente pidiendo y no se hacen presentes. No tenemos agua potable, no tenemos luz. La policía llegó al sitio y habló con los manifestantes para que despejen la vía que conecta a Guayaquil con Santa Elena. Hemos llegado a un acuerdo en que van a abrir la vía un tiempo, van a volver a cerrar y así vamos a estar hasta que en verdad exista alguna solución a eso, ¿no? Ahora estamos nosotros por el asunto del agua potable. Fidel Valdivieso, gerente de MAPAT, vía telefónica ofreció a los afectados enviar maquinaria para arreglar la carretera de acceso a Casas Viejas. Dice que en 1 hora ellos vienen con la maquinaria, dijo. En el equipo camionero de la prefectura.
Tras esa llamada, los habitantes permitieron el paso vehicular en la vía a la costa. La prefectura del Guayas envió un delegado de la Dirección de Obras Públicas y después de que se hicieran todas las observaciones técnicas, informó que llegarían ductos cajón y que en 48 horas la vía estaría habilitada. ¿Hoy estará habilitado? No, hoy no, por como es la magnitud es grande del socavón, entre hoy y tarde de mañana. 48 horas que no cumple, será todo otra vez nuevamente. Ahí sí vamos con más fuerza y vamos a cerrar con todo. La prefectura del Guayas instalará los nuevos ductos cajón en 48 horas, un tiempo que la comunidad espera que se cumpla para poder desarrollar sus actividades cotidianas con normalidad. Y precisamente la prefectura del Guayas inició los trabajos para arreglar el puente en la vía de acceso al recinto Casas Viejas. Hasta el sitio llegó maquinaria pesada que colocó cientos de piedras gigantes y también tierra, con lo que se habilitó el paso provisionalmente. La entidad tiene previsto colocar 10 ductos de hormigón en el viaducto para reparar la vía, pero mientras eso sucede, se dispuso horarios restringidos para el paso vehicular. Esto de acuerdo a los trabajos que se están realizando en la zona. Y en el noroeste de Guayaquil, padres están reclamando por un centro educativo que lleva abandonado más de 8 años. Sus hijos fueron reubicados en otros planteles porque ahí pretendían construir una escuela del milenio. María Gabriela Carpio amplía el tema. En medio de toda esta maleza, hace 8 años funcionaba el Instituto Rita Lecumberri y otras 3 escuelas. Sin embargo, de aquellos planteles queda muy poco. Hoy apenas sobresalen algunos pilares, un pizarrón y unas cuantas paredes, todo en mal estado. Los padres mencionan que en ese entonces sus hijos fueron trasladados a otras instituciones, porque en este espacio ubicado en la cooperativa Juan Montalvo en el noroeste de Guayaquil se iba a construir una escuela del milenio, pero eso quedó en el olvido. Ya somos 8 años que tenemos aquí. Nos quitaron nuestra ilusión de que nuestros niños tengan su buen espacio, aulas amplias, su coliseo, todo lo que necesitaban nuestros niños. Nuestra escuela constaba con cerca de 1000 niños educándose y la escuela la Amarilla y Fuente igual y lo otro igual. El traslado de los estudiantes generó otro problema a los padres que se mantiene hasta la actualidad. Desde ese tiempo nuestros hijos han peregrinado de escuela en escuela. Fue muy difícil para la mayoría de padres porque tenían que ir a dejar en la misma tarde, dejar un grupo de niños aquí y ir a dejar otro grupo allá y a la vez también era retirarlos. No podemos hacer nada más porque aunque nos prestaron es algo que están estudiando porque no tenemos lo que es de nosotros. Pero el abandono de las escuelas también trajo consigo inseguridad. Consumidores de droga y personas indigentes se han llevado gran parte de las estructuras como los techos. Y poco a poco han ido desmantelando el centro educativo, que según los vecinos ocupa cerca de 4 manzanas. Todo lo que es de hierro, todo lo que es de ventanas, todo se lo han llevado. Aquí trabajaban de noche, venían ellos y todos se han ido llevando. Los chamberos, los fumones hicieron de las suyas en este espacio porque el Ministerio de Educación nunca se preocupó por poner guardias aquí para que resguardaran las cosas que habían quedado acá. Es imposible nosotros tener una esperanza de ver que esto no vayan a construir si cada vez que nos van a decir que esperemos el siguiente año, que esto es una construcción que es muy grande, entonces ya nos tienen con desalento. Los habitantes y padres de familia hacen un llamado para que las autoridades correspondientes respondan por estas instalaciones, porque dicen que si nunca construyeron una escuela del milenio, ahora por lo menos hagan de este espacio un lugar útil para la comunidad. Y hay malestar entre padres de familia de la cooperativa Janet Toral en el noroeste de la urbe porque el mal estado de las calles está dificultando el acceso de sus hijos a la escuela. Henry Dueñas en el sitio junto a los afectados con más datos. Adelante. Malestar porque la alcaldesa Cintia Viteri firmó documentos que garantizaban el cambio de vida, oficios firmados, y les falló. Sí, no les cumplió, porque la situación es esta. Ahí está. Esta era una de las calles de ingreso a este sector de la Janet Toral, manzana 1835, donde está la escuela Río Marañón. ¿Y por qué digo que la alcaldesa firmó los documentos? Porque acá el señor Douglas Barén los tiene.
¿Cuándo fueron enviados? Buen día. Este AG fue recibido en noviembre del 2019. Aprobando... 2019, 20, 21, 22, 22. Aprobando un presupuesto para la ejecución de obras. Ojo, alcaldesa, no me vaya a decir que soy mentiroso. Ahí está. Doctora Cintia Viteri Jiménez, alcaldesa de Guayaquil. Noviembre 26 del 2019. Se lo envió al doctor Carlos Vera, director de Obras Públicas Municipales de la ciudad. Qué pena firmar un documento y no cumplirle a su familia, según la oferta de campaña. Así es, sigue la historia. Bueno, en aquel entonces las calles estaban un poquito mejores. Hemos hecho la gestión como siempre la hacíamos año a año para que una vez culminada la temporada invernal inviertan en nuestro sector y podamos tener un mejor estilo de vida, pero lamentablemente desde el 2019, que fue aprobado este AG con un presupuesto un poco alto, no nos han ejecutado la obra. ¿Cuánto era la inversión? $91.821 de acuerdo a la recomendación de la misma gente. Y aquí dice, excavación sin clasificar, base clase 1, acabado de obra básica y material préstamo importado. Es decir, eran un total de 1.200 metros cúbicos de trabajos a hacer. Así es, pues lo que estábamos pidiendo era la colocación de material reciclable, que lo pusieron en la Valerio, pero lamentablemente, como siempre aquí en Natural, nos dejan fuera de las obras. ¿Cuántas familias ahora no tienen esa oportunidad de que si llega una ambulancia los auxilie, de que si la policía pueda darle las rondas, de que tal vez ocurra otra situación que no deseamos, Oiga, cierto, ¿no? La basura, aquí no puede entrar ya a Urbaceo. Ya tiene aproximadamente 2 meses que no viene Urbaceo. Hay un problema grave de contaminación con los desechos. Allá, mira, ve, en una loma y dentro de la escuela, ¿cómo está la situación? ¿Cuántos niños hay ahí? En la escuela están aproximadamente 1.700 estudiantes en ambas jornadas. Que generan un promedio de, digamos, 1/4 de libra de basura por día. Estamos hablando de una enorme cantidad de desechos que ya hay dentro de la institución. Así es. Hemos contactado con Urbaceo, lo que ellos nos dicen que mientras las calles estén así, lamentablemente no pueden exponer a su personal a accidentes o a los vehículos que ellos tienen y por lo tanto estamos así. Y por último, los niños se están muriendo de sed acá porque en la escuela no hay agua. Me voy a quedar con este documento. Préstemelo, por favor. Este es el documento firmado y que ahí quede registrado en las historias cuando se firman mentiras que llegan al final y no se cumplen. Bien, y vamos a hablar ahora de que hubo quejas de los usuarios del Metro de Quito por errores en el sistema de cobro. Y esto ocurrió durante el primer día de operación comercial de los trenes. Carla Delgado tiene un resumen de la jornada. El primer día de cobro en el Metro de Quito fue un fracaso. Las fallas en el sistema de impresión de boletos generaron caos desde las 7 de la mañana en que empezó la operación. Los usuarios debieron esperar hasta 40 minutos para obtener su ticket. Tuvieron el tiempo suficiente para medir parámetros de cuánta gente entra, cuánta gente sale, el tiempo que se demoran en cobrar. Tranquilamente, si se hacía un prepago, nos podían generar automáticamente a través de una página web y podíamos ingresar tranquilamente el día de hoy. Desde la gerencia ofrecieron enmendar los errores. Sin embargo, esto no ocurrió. A las 16:30, cuando se reanudó el cobro, los problemas con los boletos continuaron, lo que obligó a los operadores a abrir las puertas para que los usuarios viajen de forma gratuita. Otro problema fue la falta de recaudadores. Por ejemplo, en la estación San Francisco, la única en el centro de Quito, había uno solo. Mientras que a la estación de Quitumbe, la más grande del sur, en donde las autoridades esperaban 600 usuarios, llegaron 1.800. Desde este martes, la tarifa general del Metro de Quito es de 45 centavos. Y decenas de personas le reclamaron a la delegación del Consejo Nacional Electoral Guayas el pago por su trabajo durante el proceso de los comicios seccionales del pasado 5 de febrero. Según los afectados, el dinero debía acreditarse el pasado 15 de abril, pero hasta la fecha, nada. Con gritos
delitos y el cierre temporal de una vía afuera de la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral en Guayas reclamaron el pago de su sueldo por trabajar en los comicios del pasado 5 de febrero. Son empleados temporales. Algunos laboraron como escaneadores, digitadores, coordinadores de mesa y recintos, entre otros. Ellos aseguran que acordaron el pago de $600 por 30 días y que al no cumplirse el mes, sino 20 días de trabajo, les anunciaron que se les cancelaría $417.67, dinero que dicen no han cobrado. Estamos semanas y semanas ya teniendo este problema, que sí, que nos van a pagar el viernes, que nos van a depositar el viernes, con decirle que se han perdido hasta los documentos aquí adentro. Sí, estoy reclamando mi derecho, lo trabajé, amanecidas y todo, y todavía no espero el pago, ya 2 meses y medio y todavía no me cancela. No hay nada de dinero. ¿Cuántas personas calculan ustedes que son las afectadas? No, en total somos 7.000 personas a nivel de todo el país, 7.000, pero les han pagado, que les hayan pagado unas 500. Imagínense, 6.500 personas que todavía no reciben su dinero. El pasado viernes se congregaron en los exteriores de la delegación provincial del CNE Guayas, ubicado en el sector de la Atarazana, norte de Guayaquil, porque supuestamente les iban a pagar, pero no ocurrió. No, que ya nos pagan, que nos ofrecieron pagar este fin de mes, el 29, viernes, 28, nada. Todas las semanas que uno viene es lo mismo, que ya le pagamos una semana y todos los días a la vez, lo mismo. La mañana de este martes nuevamente fueron citados. Alrededor de 50 personas acudieron, pero ni siquiera se les permitió el ingreso al edificio. Nada, que no saben, que ya esperen, que vengan. Yo ya tengo aquí más de 2 meses viniendo. ¿Gastando? Gastando en pasaje y no nos dan ninguna solución. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral informó que no dará una vocería y que por medio de un comunicado explicará los motivos del atraso en los pagos a los trabajadores temporales. Mientras tanto, los afectados sostienen que seguirán yendo a la delegación para exigir su sueldo. Y efectivamente el Consejo Nacional Electoral informó en un comunicado que se continúan efectuando los pagos respectivos a los ciudadanos que prestaron sus servicios en distintos puestos durante las elecciones pasadas. Hasta el momento se han cancelado las remuneraciones del 80% de los beneficiarios y están en proceso el 20% restante, dice el texto. Añade además que a los casos en los que se han presentado inconvenientes se les solicita revisar la información proporcionada por la institución para el pago. En Guayaquil, cerca de 400 conductores de buses hicieron un plantón en los exteriores de la Unidad Judicial Florida Norte para seguir la audiencia de acción de protección y medidas cautelares que presentó el gremio de transportistas urbanos contra el municipio de Guayaquil. Sí, y esto para que se revise la tarifa del pasaje. La diligencia fue extendida y en las próximas horas se reinstalará para la presentación de pruebas de ambas partes. Los dirigentes reclaman que en los últimos años no han sido atendidos por el Cabildo e insisten con el alza del precio del pasaje a 40 centavos. Y los militares están ejecutando controles en los exteriores de planteles educativos como el Rita Lecumberri en el centro de Guayaquil. Ítalo Ruiz está en el punto con más detalles. Ítalo, te escuchamos. Así es, las Fuerzas Armadas se han sumado a esta tarea de brindar resguardo a los estudiantes, a los padres de familia, a los docentes, al ingreso y salida de los planteles educativos. Estamos precisamente afuera del colegio Rita Lecumberri, ubicado en las calles García Moreno y Vélez, acá en el centro de Guayaquil. Ustedes ahí, como pueden observar, está el personal militar en los exteriores. Este trabajo es itinerante, ya que diferentes grupos están trabajando en esta labor y a su cargo pues tienen la disposición de hacer operativos en diferentes establecimientos. Está con nosotros el teniente Alex Palate, quien nos va a dar un poco más de detalles acerca de estas operaciones, estos controles. Cuéntenos un poco al respecto, teniente. Buenos días. Estamos acá destinados al momento 8 efectivos, 8 militares, dando seguridad a esta unidad educativa. Sin embargo, también estamos cubriendo otras unidades educativas del sector con igual número de militares en función de la planificación que hace nuestro centro de mando. Dentro de esa planificación, el grupo al que usted pertenece, ¿tienen alrededor de cuántos colegios asignados para este tipo de trabajo? En el sector en el que estamos actualmente, esta mañana estamos cubriendo aproximadamente 15 colegios. Sin embargo, el
grueso de las Fuerzas Armadas estamos empleados y se cubren aproximadamente 200 colegios en la ciudad de Guayaquil. 200 colegios. Qué bien, y son colegios que no están dentro de la lista de los priorizados, tenemos entendido, ¿no? Porque, por ejemplo, este plantel no consta en esa lista y, pues, aún así tienen ustedes la disposición de venir y brindar seguridad en estos lugares. Otros colegios que están cercanos a este lugar, por ejemplo, son el Ati Segundo Pillaguazo, el Vicente Rocafuerte, el Simón Bolívar, el Aguirre Rabat, que son colegios conocidos desde hace muchos años, emblemáticos. Esos también están teniendo presencia militar. Efectivamente, el centro de mando coordina con Policía Nacional, Tránsito, 911 y ellos determinan a qué colegios vamos a asistir para brindar la seguridad, pero se procura cubrir todos los colegios. Ahora, teniente, ¿la disposición es cuál? ¿Tienen ustedes que hacer algún tipo de control en los exteriores, pendientes al momento que llegan los estudiantes en los expresos, a pie, con sus padres, cosas así por el estilo, o netamente es una presencia preventiva de ustedes ante cualquier situación que se pueda presentar? Bueno, el objetivo es incrementar la seguridad en el momento de mayor afluencia en los colegios, que es al ingreso y a la salida de los estudiantes. Esto es de manera disuasiva, sin embargo, en caso de requerir, se actuará en coordinación con la Policía Nacional de tener alguna situación que lo amerite. Ese tiempo entre entrada y salida en que ustedes se movilizan a los diferentes colegios, el tiempo intermedio, ¿ustedes se dirigen a sí mismos para cumplir otras órdenes en otros sectores? Así es, estamos cubriendo las 24 horas del día diferentes sectores de la ciudad en función de la planificación, como le indicaba. Estamos en los centros comerciales, en los mercados, en la bahía y en barrios, digamos, que se considera de mayor conflictividad, Cristo del Consuelo, Batallón del Suburbio, Isla Trinitaria. En este caso usted me dice que pertenece a la Armada. ¿Cuántos efectivos de la Armada se encuentran en este plan que usted conozca? Estamos aproximadamente unos 200 efectivos. Ok, muchísimas gracias, teniente. Ahí nos está dando detalles acerca de estos controles que están haciendo personal de Fuerzas Armadas al ingreso y salida de los planteles educativos, apoyando también la tarea de la policía, ya que obviamente no todos los planteles de Guayaquil cuentan con este resguardo. Se suma también la Fuerza Armada para brindar más tranquilidad a docentes, padres de familia, estudiantes en los horarios de ingreso y salida. Horarios de ingreso y salida, esa es la disposición. No están aquí perennemente, sino únicamente en esos espacios que es cuando realmente se necesita esta presencia y cuando puede presentarse algún tipo de emergencia con los estudiantes o el personal docente. Es el informe. A esta hora de la mañana volvemos a estudios. Buen día. Y esta mañana se registró una nueva muerte violenta en Guayaquil. Ocurrió en el bloque 21 de Flor de Bastión, en el noroeste. Y según las primeras versiones, habitantes de la zona encontraron el cuerpo de un hombre en una zanja. Al parecer, durante la madrugada hubo una balacera en ese sector y agentes de la policía llegaron hasta el sitio para investigar lo ocurrido y realizar el levantamiento del cuerpo. Capturados por la cámara. En la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, miren ustedes cómo un grupo de militares detuvo a este presunto delincuente cuando intentaba escapar tras cometer un crimen. Y ahí miren cómo acaba de lanzar el cuchillo que tenía en sus manos. Sí, porque el hombre iba huyendo con lo que parecía un cuchillo, sí, en sus manos. Lo lanzó al piso cuando, para su mala suerte, se topó pues con este camión repleto de militares. Y esta rápida acción de los uniformados permitió desarmar al hombre y ponerlo a órdenes de las autoridades. Y de Quevedo nos vamos al sector de Mucholote 2, en el norte de Guayaquil, donde una cámara de seguridad registró el paso a paso, el modus operandi de un hombre que se roba un carro que estaba parqueado al pie de una vivienda. Y miren ustedes cómo se mete debajo del vehículo para desactivar la alarma. Sí, y luego ya van a ver ustedes estas imágenes con una llave, aparentemente una llave maestra. Abrió el vehículo y luego se lleva el carro como si nada. 2 minutos le tomó a este delincuente llevarse este vehículo que estaba estacionado, como lo decíamos, afuera de una vivienda en el sector de Mucholote 1, una zona del norte de Guayaquil, pues que también se está viendo bastante afectada por la banda de los robacarros. Y en el sur del puerto principal, delincuentes que iban en una tricimoto interceptan a un joven que manejaba su motocicleta por el sector de la Fragata. Los pillos le cierran el paso, lo hacen caer y ya una vez
pues fuera de la moto, lo desvalijan. Ahí estábamos viendo cómo lo amenazaban con un arma de fuego aparentemente y luego se van tanto en la motocicleta que acababan de robar como en la tricimoto en la que están operando. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Vamos a contarles también que con drones son monitoreados los galpones ubicados en la vía Durán-Yaguachi en Guayas. En uno de estos espacios la policía encontró cocaína que estaba enterrada. Informa del tema Merlin Ochoa. Esta caleta subterránea de estructura metálica y paredes de cemento tiene 2 metros de profundidad. Ahí había casi 500 bloques de cocaína embalados. El hallazgo se dio en el patio de un galpón en la carretera que une a Durán con Yaguachi en Guayas. En el lugar, los agentes de antinarcóticos encontraron más droga oculta en el interior de esta camioneta y en el piso de este contenedor con cajas de banano que tenía un doble fondo e iba a ser trasladado hasta uno de los puertos de Guayaquil. 1.300 bloques de cocaína se decomisaron en total. Según la policía, ahí no solo se ocultaba la ilegal sustancia, también vehículos que eran modificados para trasladar el cargamento. Pero la policía explica que no sería el único galpón usado por los narcos. Todo el sector está bajo observación de los agentes, pues existe la alerta de que varios de estos sitios se usan para el acopio y traslado de droga. Lo estamos identificando de acuerdo a los movimientos que se ejecutan de manera inusual en los exteriores y también con información que puedan vertir desde el interior los empleados. Por seguridad, la policía no dice cuántos galpones más están siendo monitoreados. Nosotros ejecutamos labores de inspección aérea, para lo cual utilizamos drones y nuestros helicópteros del aeropolicial, en el cual se identificó este lugar y no únicamente se realiza en este sector de Durán, sino también estamos ejecutando en el sur de la ciudad de Guayaquil. En la mayoría de los casos, estas bodegas tienen una fachada de garaje de carros. Y al menos una decena de locales comerciales han cerrado debido a los robos y extorsiones a comerciantes en un sector del norte de Guayaquil. Pese a las deudas, los afectados prefieren irse del sector por la falta de garantías para laborar. Uno de los últimos asaltos en la ciudadela Huancavilca Norte quedó grabado en video. Ocurrió en este minimarket cuando el dueño junto a 2 colaboradores atendía el negocio. Los delincuentes dispararon dentro del local para amedrentar al propietario que trató de resistirse al robo. Vinieron 3 tipos y uno me pegó un cachazo, me partió aquí, disparó, se metió a las cajeras. Acá casi no se llevaron a esto, no se pudo abrir, ella se llevó como $35. Yo ya tenía la plata bajo recuerdo. Eventos como este mantienen en zozobra a otros comerciantes que ante la escalada de inseguridad en esa zona del norte de Guayaquil cerraron sus puertas para cambiar de actividad pese a las deudas. Estamos viviendo una situación demasiado peligrosa por el sector. Constantemente son los asaltos a cualquier hora del día. Se bajó un tiempo con revolviendo revólver y a acosarlo a los 3. Se le lleva las pertenencias, en este caso los teléfonos y algo de dinero que tiene la señora. Desde al frente robaron, agarraron la pizza, fueron más a otro local y el tuti que lo roban ya tiene tiempo. El tuti ni siquiera le han robado 10 veces. No todos los casos han sido denunciados por temor, pero quienes lo han hecho no han visto resultados. Yo puse la denuncia, vinieron los policías y le dije que tienen que tener resguardo porque ya con amenazas tienen que tener más que sea con los policías dar vueltas. Además de la inseguridad, los comerciantes coinciden en la falta de patrullajes y necesidad de instalar una unidad de policía comunitaria, pues la más cercana se encuentra en Las Orquídeas, aproximadamente a 1,5 kilómetros de distancia, por lo que la respuesta de auxilio tarda en llegar. Lo anunciábamos, el municipio de Guayaquil confirma que hay 15 contratos en ejecución para reparar los baches en la ciudad a un costo de $70 millones. Cuando faltan apenas 11 días para el cambio de administración, el director de Obras Públicas saliente habla de al menos 500 puntos con daños en las vías del puerto principal. Bajando de la perimetral hacia la vía La Costa hay un hueco gigantesco. Este que está ahí. Esta denuncia llegó a las redes de Televistazo en la comunidad. Ahí está un carro dañado, aquí está otro que también está dañado.
El video fue grabado por un conductor que constató cómo cerca de una decena de vehículos terminó con los ejes destruidos tras caer en un enorme bache. Otro que está ya con el eje roto. Este enorme bache de al menos 1, 2, 3, 4, 5 metros de largo sorprendió a los conductores que venían por esa oreja vial desde la vía perimetral hacia la vía a la costa. El fin de semana varios vehículos sufrieron el daño de sus ejes, pero luego, este martes, fue reparado por la Dirección Municipal de Obras Públicas. Otro hueco peligroso está en la intersección de Dátiles y Carlos Cueva, en Urdesa, norte de Guayaquil. Eso tiene 1,50 metros de diámetro y el otro por ahí va. ¿Se dañan los carros? La suspensión. El Partido Social Cristiano perdió la elección y se olvidó de Guayaquil. Una cosa es hueco y otra cosa es ya una exageración. Y no hacen nada por arreglar. Comenzó con la época invernal, o sea, hablemos 2 a 3 meses. Norte, noroeste, centro, sur. Los huecos han inundado las calles de la ciudad. ¿Cuántos hay? La Dirección Municipal de Obras Públicas no confirma un número exacto, pero dice haber identificado al menos 500. Obviamente hemos sufrido un invierno, ha llovido 5 veces más de lo habitual, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es el enemigo del asfalto? El agua. Y tenemos el problema de que el asfalto nuestro es malo. El asfalto del Ecuador es malo. Y eso se lo hemos dicho al gobierno nacional, le hemos dicho que mejore, pero mientras eso no pase, vamos a tener una tasa de baches mucho más grande que otras ciudades del mundo. Si usted va a Colombia, usted va a Perú, la gente dice, bueno, aquí el bache aparece cada 5 años, aquí en Ecuador aparece cada 2. Y confirma que aunque hay 15 contratos de reparación en marcha, la solución definitiva le corresponderá a la próxima administración municipal. Ya hay adjudicados 15 contratos de obras para bacheo de calle. Ya están adjudicados. Justamente la idea era empezarlos después del invierno. Ya le tocará a la siguiente administración empezar esos contratos. Creo que son muy buenos. Son bacheos en el norte, en el centro, en el sur. Cuando faltan 11 días para el cambio de alcalde, la actual Dirección de Obras Públicas dice que acelera esfuerzos y estima intervenir al menos 100 de los 500 baches. Los otros 400 ya quedarán para las nuevas autoridades. Impacto invernal. Y habitantes de Cerro Paraíso, en el norte de Guayaquil, sufren de filtraciones de agua en sus viviendas y temen que esto provoque un deslizamiento. De hecho, las autoridades municipales han señalado que esta zona es propensa a este tipo de desastres naturales. El agua sale de las paredes como cascada. Tanto las entradas y patios de las casas que hay en la zona pasan mojadas. Durante la época invernal, los habitantes de la cooperativa 28 de Mayo de Cerro Paraíso, norte de Guayaquil, sufren de filtraciones en sus viviendas y terrenos aledaños por estar en las faldas del cerro. Se escucha una cascada detrás de la casa y se escuchan los chorros de agua que caen todo el día. La preocupación es que con el tiempo todo este río, este caudal de agua causa erosión debajo de las casas y se provoque un socavón, un deslave. Debido a esto, el piso y las paredes del inmueble de Miriam Fernández están con hongo. Se ve como el señor de al lado tiene agua como que si tuviera una llave abierta que le pasa chorro. El agua incluso llegó a filtrarse por su sala, por lo que tuvieron que taladrar el pasillo del patio para desfogar el líquido. Porque dicen que este cerro tiene muchos ojos. No sabemos si el agua viene de allá, viene de acá o viene de allá. Pero aun cuando no llueve, las hileras de agua se observan a lo largo de esta calle hasta llegar a la avenida Carlos Julio Arosemena. Y este tipo de filtración se registra en más de 10 casas de esta cuadra. Y aun cuando los habitantes han hecho canales para desviar el agua, este igual busca por dónde salir y sigue causando afectaciones. Hace mucho tiempo ya hicieron un trabajo de canalización. Entonces todas las aguas las recogieron y las pasaron por unas tuberías. Pero ahora como el invierno está fuerte, nuevamente ha regresado. Usted sabe que el agua regresa. Según la Dirección de Gestión de Riesgos del municipio, este cerro es propenso a deslizamientos. Sé que han venido a hacer revisiones, han tomado fotos, pero todo parece ser que ha quedado en intenciones. En un comunicado se refirieron a este tema, señalando que están analizando el origen del problema, para así ver cuál es la vía para evitar las filtraciones de agua.
Usuarios y conductores de buses denuncian el mal estado de las vías en la entrada del terminal terrestre del Cantón Durán. Aseguran que deben sortear calles con huecos, llenas de agua debido a las fuertes lluvias para llegar a los paraderos. Y ahí estamos viendo las imágenes. Además denuncian el daño de los carros con estos huecos, lo que representa pues obviamente gastos adicionales porque los vehículos se dañan a menudo. Y no va a ser pues con el estado de la vía, imagínense ustedes un carro liviano. Y habitantes de la cooperativa Nuevo Horizonte en el Cantón Durán reportan el mal estado de las vías debido al invierno que ha golpeado a esta zona. Calles llenas de lodo, insalubridad y la falta de acceso son parte de las quejas de los moradores que piden ayuda inmediata por parte de las autoridades. El problema ocurre específicamente cerca de la Manzana 2. Y más problemas por el invierno, esta vez en el sector de la vía Cerecita-Zarango. Allí los habitantes nos denuncian que debido a la fuerte corriente y la crecida del río, está golpeando pues esto las bases del puente y piden la ayuda para que revisen la estructura y así evitar una tragedia. No vaya a ser que termine colapsando esta estructura por la crecida del río, provocando pues daños y afectaciones a la vida, que es lo que más temen allí quienes denuncian esta situación. Y Henry Dueñas sigue recorriendo los sectores del noroeste de Guayaquil y a esta hora está en la Sergio Toral, donde hay malestar por una obra paralizada. Henry, adelante con la información y muéstranos también qué es lo que está ocurriendo en el lugar. Transmitimos desde lo que es el principal ingreso a la Sergio Toral y otras cooperativas. Yo siempre les denomino las cooperativas de Dios, ¿no? Entonces, sucede que acá se habló de una vía en mal estado. Llegó la maquinaria y mire lo que hizo. Se fueron dejando la zanja y ahí no pasó nada más que empeorar la situación. Y eso es lo que dicen los habitantes. Sacaron los huecos que estaban regados a nivel de toda la vía, pero ahora nos dejaron una zanja que cuando llueve la situación se vuelve más crítica. ¿Qué le podemos decir? Aparte de crítica, ya es algo que no se puede vivir aquí. Una obra en paralización, tenemos a dos instituciones donde aquí los niños que vienen de otros sectores caminan más de 10, 20 cuadras, salen 6 de la mañana para poder estar a buena hora en la institución. Aquí más de lo que hacemos los padres de familia por nuestros niños, ¿qué le podemos decir? Ya no pueden coger una pala y un pico para decirle al municipio que está haciendo bien las cosas en Guayaquil. No. Si usted, esta es solamente la entrada, pero si lo invitamos a caminar alrededor de todo esto, las cuadras no valen para nada. Vinieron, hicieron zanja, nos llenaron de bombones, caramelos y chupetes, que ya venía el alcantarillado, que ya venía... La piñata que reventaron era agria. Más agria que imposible. Peor que el limón amargo, aquí estamos. Pero claro, y esa es la realidad de ustedes. Esperan que se dé un cumplimiento inmediato a lo que ustedes consideraban mejorar las condiciones de tránsito de miles de familias. Acá vivirán, ¿qué será? Unas 7.000 familias, más, ¿no? Mucha más población. Aquí nosotros esperamos a la nueva administración municipal. 13 días más 3 meses que dice que va a haber como ordena, significa que por septiembre, tal vez, octubre. Antes quiere. Sería que fuera lo más pronto posible porque esta es la entrada de acceso a la cooperativa. Tenemos 2 unidades educativas en este sector, pero al fondo tenemos muchas más. Los carros no pasan por aquí, lo que dificulta el ingreso a las instituciones y también hay demasiados asaltos por la inseguridad que se vive. Entonces esperamos de las autoridades, el nuevo alcalde que ingrese, que nos dé apertura para que pueda solucionar este inconveniente que se ha suscitado en este sector. Mosquitos, ratas, rateros, delincuentes, obra abandonada, promesa incumplida. Está bien que llueva porque es vida, pero que incumplan es lo peor, ¿no? Claro, eso es lo que nosotros necesitamos, es para tantos montes que hay aquí. Por ejemplo, donde yo vivo hay demasiado monte, los mosquitos, hay pozos y eso. Hay fiebre. Hay fiebre. Dolor de estómago. Dolores de cabeza, culebra, bicho. Eso es lo que deseamos para los niños principalmente, para que pasen enfermos. Y lo que queremos es la mejoría de la calle.
Son baches, ¿no? Aparte de las zanjas, son verdaderos baches. Eso ya es cráter, lo que tenemos así. A ustedes les ofrecieron ir a la luna y ya le cumplieron. Eso sí le cumplieron. Eso sí nos cumplieron. Más que astronauta. ¿Ve? Aquí ya esta comunidad vive en estas condiciones, esperando, mi querido Manuel, termine mejor con eso. Termine con eso de las promesas incumplidas. Qué lamentable. 8 de la mañana, 32 minutos. Y bueno, luego de más de una década en Ecuador se implementa una campaña de vacunación contra el sarampión, la poliomielitis y la rubiola. El objetivo es inmunizar a 3.700.000 niños de entre 1 y 12 años de edad. Bessie Granja con el informe. Ecuador tiene un alto riesgo de reintroducción de enfermedades en proceso de erradicación como la poliomielitis, el sarampión y la rubiola. Esto debido al descenso en las coberturas de vacunación en los últimos 10 años, afectadas en mayor dimensión por la pandemia. A pesar de que el sarampión hemos tenido solamente 3 pequeños rebrotes en los últimos 10 años, ¿no? Hace 10 años 300 casos, hace 5 tuvimos 16 y el año pasado tuvimos un caso importado que fue rápidamente controlado gracias a que los niños en el Centro de Desarrollo Infantil estaban vacunados, no se difundió. Por eso este martes arrancó la campaña de inmunización contra estas 3 enfermedades, que va dirigida a 3.700.000 niños entre 1 y 12 años. El acto oficial fue en la unidad educativa Iliana Espinel en el puerto principal. Necesitamos que nos ayuden a propagar este mensaje en sus familias, con sus vecinos, en las escuelas, en todo lugar donde puedan. Díganles a madres y padres que deben llevar a sus hijos a vacunar. El Ministerio de Salud calcula que cada año al menos 60.000 recién nacidos no reciben ningún tipo de inmunización. Vamos a trabajar en las escuelas, en los centros de desarrollo infantil, con brigadas del Ministerio de Salud. Para esta campaña de vacunación, el gobierno invirtió $23 millones. La estrategia se aplicó también en ciudades como Santo Domingo, Cuenca, Loja y Puyo y se extenderá hasta el próximo 9 de julio. Y para conocer cómo se desarrolla la campaña de vacunación en los centros de salud de Guayaquil, vamos a dar paso a Ítalo Ruiz. Ítalo está en un punto de la ciudad donde se está realizando este proceso. Cuéntanos cuál es la afluencia allí de madres con sus pequeños. Ya ven ustedes, la afluencia, las personas están comenzando a llegar, se han comenzado a informar y están viniendo efectivamente con sus niños pequeños. Esta campaña, recordemos que es de hasta los niños de 12 años para que reciban las vacunas contra las enfermedades rubiola, poliomielitis y sarampión, ¿no? Ellos pueden venir, incluso para niños que ya hayan tenido estas dosis, ellos pueden también acercarse para tenerlas a manera de refuerzo. Vamos a preguntar brevemente a una de las mamitas. Buenos días, mi señora. ¿Por qué tipo de vacuna viene usted esta mañana? Ella es la mamá, yo la acompañé. Viene con la mamá. Vamos a preguntarle entonces a la mamá. Buenos días. ¿Por qué tipo de vacuna trae a su nena el día de hoy? Es que los nombres están raros. Los nombres están raros. Pero le toca 2 vacunas. ¿Le tocan 2 vacunas? Sí. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que le toca a su nenita. Mi señora, buenos días, permítame. ¿Por qué tipo de vacuna trae a su nena el día de hoy? Para el sarampión. ¿Sarampión? Sí. ¿Contra el sarampión? Sí, para Ok, aprovechando que comienza la campaña, ¿usted viene ya prácticamente al segundo día? Sí. Claro, no, la primera vez vengo. La primera. ¿Desde dónde viene? De la Marta. De la ciudad de Marta Roldós. Ajá. Ok, muchas gracias. Vamos a conversar un poco con el responsable zonal. ¿Cómo está, doctor Armendáriz? Muy buenos días. Cuéntenos un poco hacia quiénes va dirigida esta campaña, de qué edades, a qué edades, y obviamente pues estas 3 enfermedades que son las que se busca combatir, ¿no? Polio, rubiola y sarampión. Claro, muy buenos días, ¿no? La campaña inició el día de ayer, martes 2 de mayo, y se extiende hasta el día domingo 9 de julio del presente año. Está dirigido para niños desde 1 año hasta los 12 años de edad. Tal como usted lo indicaba hace un momento, así sean niños que hayan recibido su esquema normal de vacunación, van a recibir una dosis de refuerzo. Los niños comprendidos entre 6 y 7 años son los niños que van a recibir la mayor cantidad de refuerzo
tanto para la polio, tanto vía oral, inyectable, sarampión y rubiola. El resto de niños van a recibir la vacuna de polio, vía oral, sarampión y rubiola. Quienes ya estén en la escuela, las campañas se van a extender hacia los centros educativos y los niños que estén fuera de edad escolar deben acercarse a los centros médicos. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, el objetivo de la campaña es generalmente, como lo dije, en 10 semanas. Las 4 primeras semanas es de forma intensiva justamente en los centros educativos. A nivel de la coordinación zonal 8, que corresponde a los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón, tenemos 1.557 unidades educativas que hacer el abordaje y centros de atención de niños, que son 717. En ellos esperamos que con esta población cubrir el 70% de la meta objetivo y el resto de niños posterior a las 4 semanas vamos a abordarlo. Los que no fueron captados durante la etapa escolar, de pronto por cualquier situación, de casa en casa. Igual tenemos instaurados nuestros puntos de vacunación en todos los centros de salud, ¿sí? Y vamos también a tener puntos masivos de vacunación. ¿El meta objetivo cuál es? Vacunar prácticamente 665,000 niños, como acabo de indicar, son varios biológicos. Vamos a aplicar alrededor de 1.096.000 dosis. Okay, muchísimas gracias. Ahí tienen entonces ustedes información acerca de esta campaña que inició ayer prácticamente. Ya vemos mamitas, papitos que están llegando a los diferentes centros de salud. Se extiende a las escuelas, así que muy atentos, porque seguramente los maestros mandarán las notificaciones para que ustedes den las autorizaciones para la vacunación de sus niños. Si ya la recibieron, escuchábamos al responsable médico, va a ser como un refuerzo. Y si no la han recibido, pues obviamente es el momento para hacerlo. Con este informe volvemos a estudios. Y en Samanes 1, habitantes hicieron un plantón nuevamente para exigir que el municipio no saque los portones que instalaron para evitar la delincuencia. La controversia surge porque otro grupo de moradores rechaza la medida y pidió intervención de las autoridades. ¡Escucha! ¡Samanes está de lucha! Que no se cansarán de su lucha. Es lo que aseguran los habitantes de Samanes 1, en el norte de Guayaquil. Estos vecinos cuentan que ellos mismos colocaron estos portones al ingreso de su ciudadela porque están cansados de la delincuencia. Dicen que llevan años siendo víctimas de la inseguridad. Me han robado 2 autos, se han metido 2 veces a mi casa y 5 personas han sido asaltadas cuando me han ido a visitar a mi casa. Eso ha originado de que vivamos en eterna zozobra. Pero ahora un pequeño grupo de moradores se opone a esta medida, aduciendo que obstaculiza el libre tránsito vehicular en la zona. Sin embargo, los que están a favor justifican la instalación de estas puertas. Nosotros no estamos quitándole el acceso a nadie, a ninguna institución pública. Nosotros coordinamos con la policía, coordinamos con el baseo, coordinamos con la empresa eléctrica. Todos pueden ingresar de manera libre. ¿A quién beneficia el eliminar el sistema de seguridad? Los únicos grandes beneficiarios son los criminales. Nadie puede decir que le está privando la libertad. Aquí la gente puede circular sin problema, pero tiene un control de acceso. En Samanes 1 habitan cerca de 350 familias, quienes hicieron un plantón también para pedir que los patrullajes policiales se redoblen en todo el sector. Si usted hace un paneo y pregunta cuántas personas hemos sido víctimas del crimen, podrá ver que casi el 80 o 90 personas han sido asaltadas, sus casas violadas, sus autos robados, los accesorios de sus autos que han desaparecido. Dígame, ¿qué hacemos si nos quitan las puertas? ¿Acaso el municipio me va a poner 24 horas guardias en cada parte del ingreso para poder cuidarnos? ¿Acaso el municipio va a venir, va a estar todo el día para estar protegiéndonos? Pero hasta que haya una resolución final del municipio, ellos afirman que continuarán manifestándose para exigir que les permitan conservar sus portones, más que nada por su seguridad. 8 de la mañana con 41 minutos, un incendio consumió los enseres de una vivienda ubicada en el sur de Guayaquil. La emergencia se registró cuando el propietario estaba fuera de la casa y ahora solicita ayuda para reponer sus pertenencias. El incendio se registró la tarde de ayer en este inmueble ubicado en la cooperativa Santiaguito Roldós, en el sur de Guayaquil. Luis Ceballos, dueño de la casa, salió a comprar al centro de la ciudad cuando ocurrió el siniestro. Yo tuve que venirme, trasladarme de inmediato, pero ya era demasiado tarde, había pasado todo, tuvieron que romper las puertas, los candados y todo eso, para poder sofocar el incendio.
porque estaba terrible, dice. Yo no vi nada. La labor de los bomberos evitó que otras viviendas resulten afectadas por las llamas, que consumieron todos los enseres de don Luis. 2 televisores, la cama, la ropa, los colchones, el colchón, todo esto que está aquí. También me he quedado sin ropa, sin nada, solamente con lo que he visto ahorita. Del municipio vinieron y simplemente le dieron un kit de comida, una fundita pequeña. Los brigadistas indagan las causas de este incendio, mientras don Luis espera recibir ayuda para recuperar sus pertenencias. 8 de la mañana, 47 minutos. La inseguridad es una de las consecuencias del daño de luminarias en la vía perimetral en el sur de Guayaquil. Habitantes de sectores como el Trinipuerto están denunciando el aumento de robos debido a la oscuridad que hay ahí en la zona. Vamos a ver. En la vía perimetral de Guayaquil, los problemas son muchos, pero el que más preocupa es la falta de iluminación, lo que a su vez genera inseguridad, sobre todo en zonas como el Trinipuerto, en el sur de la urbe. Ahí los moradores sufren a diario al cruzar esta avenida. Eso es un infierno, no se puede. La oscuridad, los ladrones, encomendándonos a Dios, porque si usted pisó mal o miró mal, igual el carro se lo lleva. Incluso para evitar ser víctimas de la delincuencia, los peatones deben cruzar rápido, haciendo malabares. Aquí roban y salen, ese muro no es nada, eso brincan, saltan como venados. Salir a la calle es un peligro, ahorita porque venimos de una reunión es que salimos, porque si no, nos quedamos en casa nomás. A Víctor Mendoza se le dañó su carro cuando transitaba por este tramo de la vía perimetral. Estuvo allí esperando a alguien que lo auxilie, con miedo de ser asaltado. La gente pasa aquí el semáforo, vuela, no se ve a nadie, a veces uno está parqueado aquí en el semáforo y todo está oscuro. Esto perjudica más que todo porque la calle está achicada con esto, pues. Él se refiere a los obstáculos que tiene que sortear en medio de la vía por la construcción del paso elevado que se ejecuta en la zona, donde a esta familia también se le averió su auto. Muy peligroso, aquí estamos con miedo con mi hija, pero nos toca, se nos quedó dañado, se le quedó ponchada la llanta y tuvo que buscar. Se le queda el carro en esta parte de este sector que es peligroso. Más que nada ahorita de noche es peligroso y da mucho miedo, pues no, entonces hay muchos ladrones y todo eso. No se puede salir, a esta hora es peligrosísimo. En este recorrido nocturno no se evidenció la presencia de la policía. Por eso quienes transitan por aquí esperan que se repare pronto las luminarias, porque cada noche su temor aumenta ante la inseguridad que los acorrala. Y a esta hora hacemos un nuevo enlace con Henry Dueñas, que sigue en el noroeste de Guayaquil registrando los problemas de la comunidad. Vamos con Henry de inmediato para que nos cuente allí cuál es la situación. Adelante. Que cuando comienza a llover, cuando la basura no se recoge, cuando las calles están en esas condiciones, estas comunidades padecen. El pedido a una autoridad que ofreció llegar a darles mejores condiciones de vida en su momento, pero que ya se va, y mi querido José, todo quedó en palabras. Buenos días. En primer lugar, todos los moradores de aquí del sector queremos dar gracias a este medio de comunicación y a usted, señor Henry Dueñas, por darnos esta oportunidad de expresar las necesidades que tenemos aquí en el sector. Esto es Janet, esto es Sergio Toral, ¿qué manzana? Sergio Toral, el descanso, primera etapa. Como usted se puede darse cuenta, las necesidades son grandes aquí. En primer lugar, la carretera. Los servicios básicos que tanto prometieron en campaña nunca lo cumplieron. Y esperamos que la... Y esto es ofrecimiento no solamente de Cintia Viteri, esto ofreció Jaime Nebot en su momento. Hubo el presupuesto, como usted puede darse cuenta, aquí hubo 250 millones que el señor Nebot... dólares. 150 millones de dólares que el señor Nebot dejó a la señora alcaldesa para la regeneración de la Sergio Toral, pero no hicieron nada. ¿Dónde está esa plata? Esa es la pregunta del millón. ¿Dónde está? Eso es el tema de madres de familia que también llevan a sus hijos. Muchos enlodan en estas circunstancias. Ustedes lo único que esperan es que las cosas cambien. Eso sí, esperemos que venga la espera para poder que cambien demasiado. Obviamente la lluvia en este año nos ha tocado demasiado duro, pero así como nos ha tocado, nos abandonan siempre. Ahora últimamente se nos va el agua, no nos avisan.
no nos comunican nada. Necesitamos que las calles nos arreglen. Una, por la necesidad que tenemos ahorita de los estudiantes. Demasiado, tenemos que caminar tanto, muchas promesas y no las cumplen. Y continuamos. Y continuamos con lo mismo de todos los años. Calles en mal estado. 3 décadas. Y si es que no años, más. ¿no? Sí. Calles en mal estado. Nosotros estamos cerca de lo que se dice el Canal de la Muerte, donde cuando las lluvias han sido torrenciales, pues se inundan. Todos los moradores de las cuadras de abajo se inundan. Muchos de ellos han perdido las cosas de sus casas. Aquí porque estamos en Loma, pero si usted se puede dar cuenta cómo están las calles, como dijo aquí la señora, no nos comunican cuándo se va el agua, todo. En la calle principal, que medio por ahí pusieron las tuberías, pero lo que es en las calles transversales y en esta, que también viene a ser la otra calle principal, nunca llegó la tubería, jamás. Y ojo, ¿no? Nosotros ya salimos de la calle principal, donde también pues llegó una maquinaria y ahí se dejó eso a medio talle, es decir, con una zanja. De ahí hasta donde estamos transmitiendo no es que son 10 cuadras, estamos hablando de 4 cuadras. De esas unas 3 no llegaron las tuberías. Esa es la realidad de quienes desconocen lo que ha pasado acá en el noroeste de este Guayaquil que crece, donde no se sabe qué pasó, solamente que las promesas quedaron incumplidas. Y Apadrina una escuela es el programa del Ministerio de Educación que busca repotenciar las instituciones del país. Carlos Luis Carrillo tiene la información. De ahora en adelante, los pequeños de la Unidad Educativa Manuela de Santa Cruz y Espejo son los más felices al momento de recibir clases. Y es que gracias al programa Apadrina una escuela recibieron 80 pupitres, pizarrones y material administrativo que fueron donados por una entidad educativa que dejó de funcionar debido a la pandemia. Yo me siento muy contenta por lo que nos dan unos nuevos pupitres, porque antes esos pupitres ya estaban casi saliéndose los tornillos. Los donantes, quienes también son maestros, aseguran que el mobiliario será de utilidad para los estudiantes, pues permite contar con mejores elementos e infraestructura al momento de impartir clases. Para que llegue a todos los niños que les hace falta una pizarra, un asiento, una mesa, que les hace falta tantas y tantas cosas que el ministerio no se alcanza. La institución beneficiada tiene 983 alumnos. Trabajan en 2 jornadas, matutina y vespertina. Está ubicada en el sector de Guamaní, sur de Quito. Su rectora agradece este donativo y asegura que será de mucha utilidad para el plantel. Porque no solamente es equiparación del docente, también del mobiliario, donde el estudiante se sienta cómodo, se sienta a gusto y se sienta feliz de poder estar en un lugar adecuado. Esto nos va a beneficiar para que los niños aprendan y estén a gusto aquí en la institución. El objetivo de Apadrina una escuela, según el Ministerio de Educación, es dotar de espacios seguros e infraestructura a escuelas y colegios de todo el país. Desde que inició el proyecto Apadrina una escuela, tenemos ya más de 83 escuelas que han sido beneficiadas de diferente manera. El eslogan del proyecto es dona de un borrador a una idea. Entonces se ha recibido material didáctico, se ha recibido material tecnológico, se han recibido también proyectos. Las empresas privadas que quieran ser parte de este proyecto pueden ingresar a la página web del Ministerio para conocer cómo apoyar a más instituciones educativas. Y vamos a hablar ahora que los homenajes para Alfonso Espinosa y los Monteros no terminan. Ecoavisa presenta una serie de informes, uno por cada década, que retratan la historia del país, la actividad periodística de Ecoavisa y, por supuesto, de don Alfonso. María Cecilia Largacha con el relato. Era miércoles, el primer día de marzo de 1967, y en un canal nuevo, pequeño, que funcionaba en un cerro de Guayaquil, estaban preparándose para hacer una prueba más.
Amigos de Canal 2. El informativo salió al aire, pero yo no supe. De repente se abrió la puerta del estudio, entró mi gran amigo Helio Armas, que era el fotógrafo de la revista Vistazo, y Helio me dijo, acabas de dar tu primer noticiero en la televisión. Imposible saberlo entonces, pero ese primer noticiero iba a cambiarlo todo. Nuestro propósito es tratar de mantenerles informados. Contar los hechos noticiosos en esa época era radicalmente diferente a lo que es hoy. No había redes sociales, el personal era escaso, el color no existía en la televisión, los recursos técnicos eran pocos. Yo empecé gateando, ¿no? Gateando y abriendo camino. Su primera gran cobertura internacional fue apenas 2 años después, en 1969, con la llegada del hombre a la luna. Ecuavisa fue el único canal que narró por teléfono esta vez, para hacerlo en vivo, el lanzamiento del Apolo 11 desde Cabo Cañaveral. En ese momento, él era el presentador del noticiero, el periodista que cubría las noticias internacionales y, claro, también el reportero que día a día contaba a su público lo que estaba ocurriendo en el país. Una emergencia se ha producido en el aeropuerto Simón Bolívar. Su crecimiento en el periodismo fue inmediato, pero en aquel momento, finales de la década del 60, no fue solo el periodismo lo que él hacía en las pantallas de Ecuavisa. También fue actor y protagonizó esta escena en la que besaba a su compañera de novela, Toti Rodríguez. Pero lo que a él verdaderamente le gustaba era la comunicación, las noticias. En junio del 70, cuando el doctor Velasco Ibarra asumió todos los poderes, empezamos a tener nuestros problemas, pues las informaciones que uno transmite y peor las opiniones. A los gobiernos no les gusta. Fui apresado en mi oficina. Se paró el vehículo militar ahí, la gente intuyó lo que estaba pasando y me esperó. Entonces yo bajé y me encontré con mucha gente que me aplaudió. En Ecuador los gobiernos se sucedían, pero la voz de las noticias seguía firme informando al país. De las Fuerzas Armadas en Guayaquil. Ya para entonces, Alfonso Espinosa de los Monteros no era el periodista que gateaba buscando experiencia, sino que era una presencia consolidada en los hogares ecuatorianos. Habían pasado 10 años desde esa primera noche al aire. Parecía una vida entera, pero aún faltaban décadas de historia por escribirse y muchos noticieros pendientes para poderlas contar. De los Monteros, una institución, ¿no? Por supuesto que sí, y en Ecuavisa vamos a seguir revisando década por década todo ese legado que nos deja don Alfonso luego de su despedida de la televisión ecuatoriana. Las noticias vuelven a la 1 de la tarde, que pasen muy bien.